Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Vamos a dar inicio al estudio del libro de los Hebreos. Este es nuestro episodio número 1 y vamos a llevar una temática diferente. Primero que nada, vamos a dar una introducción muy amplia, lo más que podamos, acerca de por qué estudiar Hebreos. Todos los libros neotestamentarios del Nuevo Testamento nos ayudan a entender cómo estaban las circunstancias en el siglo I. Sin embargo, Hebreos es uno de los más prácticos para esa comprensión. Los lectores actuales de este libro creemos que se van a identificar rápidamente con los primeros cristianos que recibieron la carta de los Hebreos. Cuando vean cómo estos cristianos lucharon para aferrarse a la fe en Jesús, en medio de los grandes problemas que el mundo tenía en esos momentos, y en medio también de la gran presión que los primeros receptores, los hebreos, tenían para poder regresar a su cultura. Querían regresar a su cultura, tenían mucha presión para abandonar el cristianismo y para regresar a seguir practicando el monoteísmo judaico. Algunas personas en el día de hoy permiten que la cultura los atraiga a una forma de vida que contradice realmente a la forma de vida que ya tenemos en Cristo. Sin embargo, este libro de los Hebreos llama no tan solo a los cristianos, sino a todo el mundo a que permanezcamos firmes. Este libro exige que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él está por encima de todo ser y de toda cosa creada. Este libro exige que nosotros confiemos en su muerte y en su resurrección física. Además, el estudio de este libro requiere que nosotros no dependamos de ningún sacramento de los que ya han sido creados y que muchas personas en la sociedad los utilizan para llevarnos de forma segura al cielo. No necesitamos depender de esos sacramentos. El propósito del autor, al escribir Hebreos, consistía en ayudar a los cristianos a que se sujetaran a Cristo. Significa eso que este libro alienta a los cristianos a permanecer fieles independientemente de sus necesidades. El tema se encuentra de manifiesto en el capítulo 3, en el verso 12 y verso 13, en donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otro propósito de la carta consiste en demostrar que los cristianos han de acercarse a Dios por medio de la obra santificadora de Jesucristo, quien es para nosotros los cristianos nuestro máximo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Hebreos es el único libro nuevo testamentario que da muchos más detalles sobre la doctrina del sacerdocio de Cristo y de su nuevo pacto. Se centra en la nueva esperanza que los judíos cristianos del primer siglo, tenían en Cristo. Los errores doctrinales en la actualidad
van a quedar derrumbados ante el mensaje de este libro. Estamos seguros de eso. Para los que rechazan la inspiración total de las Escrituras, por ejemplo, Hebreos significa o constituye una amonestación, un regaño, una llamada de atención, porque contiene un punto de vista elevado de la inspiración de todo el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 13, se refiere al Antiguo Testamento como si hubiera sido directamente hablado por Dios. Demostrando de esta manera que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios cuando es correctamente traducida. Si se traduce en forma equivocada, las personas que la escuchen, que lo lean, también van a entender en forma equivocada. Ciertamente, entendamos que en la Biblia no se encuentra ningún otro punto de vista superior al libro de los Hebreos sobre la inspiración de las Escrituras. De modo similar, el texto del libro de los Hebreos hace o refuta que el judaísmo vaya a ser restaurado junto con su templo, porque esto sería volverse de lo mejor a lo peor. Como ejemplo, es como si una persona que haya emigrado a un primer mundo y que viva en una condición social, económica inmejorable, que quiera abandonar este mundo al cual se ha adaptado ya, para regresar al mundo de las privaciones, de las necesidades, de las pobrezas que infortunadamente todavía existen en muchos lugares de nuestros países del tercer mundo. Así que Hebreos capítulo 8, verso 13 da a entender que el sistema religioso del judaísmo y el templo estaban por ser quitados, por ser removidos, desapareciendo para siempre. Recordemos que esta carta a los hebreos la recibieron los primeros cristianos en el primer siglo. Entonces fue dirigida hacia ellos precisamente, los judíos cristianos. Hay varias palabras claves que se van a anotar en la carta. Hay dos muy especiales que van a sobresalir. Son la palabra eterno y la palabra mejor. En los textos capítulo 5, verso 9, capítulo 6, verso 2, capítulo 9, verso 12 y 14, y 15 también, capítulo 13, verso 20, y capítulo 1, verso 4, capítulo 6, verso 9, capítulo 7, verso 7, 19, 22, capítulo 8, verso 6, capítulo 9, verso 23, capítulo 10, verso 34, capítulo 11, verso 16, 35 y 40, capítulo 12, verso 24, donde aparece la palabra mejor, de mejor calidad. Así que Dios, por medio de Cristo, ha provisto una cosa mejor para nosotros. Aunque el mensaje fue dado para los judíos cristianos del primer siglo, el mensaje sigue siendo fiel y permanente y actual también para los cristianos de esta época. De hecho, el capítulo 11, verso 40, afirma esta situación. De hecho, aquello que es mejor que la ley. Recuerden, los judíos, sus enseñanzas generalmente se centraban en la palabra la ley. Es decir, lo nuevo, el nuevo pacto es claramente lo mejor que se haya ofrecido, lo mejor que Dios ha ofrecido, porque ha dado la promesa de la herencia eterna a los cristianos. Capítulo 9, verso 15. Ahora, ¿quién escribió Hebreos? El quién también es importante. ¿Quién fue el autor de este libro? Vamos a ver aquí los interrogantes. ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? Los autores de la Biblia, tal vez por modestia, a veces omitieron sus nombres en sus escritos.
Esto fue hecho por los autores de los relatos de los evangelios y también incluso por Juan en sus cartas. Esta quizá podría constituir la razón por la que el nombre del autor está ausente en el libro de los Hebreos. No aparece el nombre del autor. Debido a esta circunstancia de que el nombre del autor no aparece en conexión con el libro en sus propias páginas, el libro se le ha atribuido a muchos posibles autores. Las personas que especulan o especuladores sugieren que Hebreos pudo haber sido escrito por Clemente de Roma, por Silas, por Felipe o incluso hasta por Aquila y Priscila. Sin embargo, la evidencia más convincente después de leer el libro totalmente apunta a que pudo haber sido Apolos o Bernabé o Pablo. Vamos a ver algo acerca de Apolos. La teoría que dice que Apolos escribió el libro está basado solamente en las similitudes en el uso de términos de el autor de Hebreos y un autor que se llama Filón de Alejandría, que existió en el 20 a.C. hasta el 50 después de Cristo aproximadamente. ¿De dónde provenía Apolos? Apolos provenía de Alejandría, según el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24. Sin embargo, no tenemos escritos de Filón, escritos de Filón sí existen, pero no hay escritos de Apolos para comparar con Hebreos. Si esta hipótesis fuera válida, entonces parece que Clemente de Alejandría, el cual escribió alrededor del 200 después de Cristo, lo hubiera mencionado. Más bien, Clemente de Alejandría dedujo que Pablo era el autor. Pese al razonamiento inteligente usado para defender esa idea, la sugerencia de que Apolos escribiera Hebreos carece de pruebas. No hay pruebas. Otro posible autor, Bernabé. Puede que se dé alguna justificación histórica para considerar a Bernabé como el autor. Tertuliano, que murió alrededor del año 200 después de Cristo, se refirió a una carta a los hebreos bajo el nombre de Bernabé y luego citó del mismo libro que existe en la Biblia. El hecho es que Bernabé era un levita y eso, bueno, pues le da crédito a la posibilidad de que Bernabé haya sido el autor del libro de Hebreos, en vista de que el libro de los Hebreos trata en su mayoría de las actividades que realizaban los sacerdotes levitas. Pero una vez más, en este caso, no hay otros escritos suyos con los cuales podamos comparar Hebreos. O sea, no hay escritos de Bernabé para que se compare la escritura de Bernabé y la escritura del libro de los Hebreos. El tercer autor sugerido, Pablo. Hay una historia que los estudiosos actuales niegan que Pablo tuviera algo que ver con los escritos de Hebreos y desechan esa tradición antigua que en cierto sentido le atribuían el libro de los Hebreos a Pablo. La evidencia histórica no siempre es confiable. Sin embargo, no podemos descartar el testimonio de quienes creen que Pablo escribió el libro. Recuerden, no existe un autor en las páginas de Hebreos. Entonces son sugerencias nada más. ¿Cuáles son las evidencias para que algunos eruditos crean que Pablo es el autor del libro de los Hebreos? Bueno, vamos a ver la cuestión muy típica del pensamiento de Pablo. Pablo en sus escritos usaba frecuentemente la palabra pacto. Y noten ustedes cómo en Hebreos, capítulo 8, del 6 al 10, aparece la palabra pacto. En el versículo 13 también. En el capítulo 9, verso 1, verso 4, verso 16, verso 17 se repite la palabra pacto. En el capítulo 10, verso 16 y verso 29 también. En el capítulo 12, verso 24 también aparece la palabra pacto.
En el capítulo 13, verso 20, incluso la palabra que se tradujo como testamento, la palabra griega es diatheke. Dia, T-H-E-K-E. Diatheke significaba un contrato. Especialmente un contrato o un testamento de herencia o un convenio, que esta palabra se encuentra a menudo en los escritos de Pablo. Por ejemplo, veamos Romanos capítulo 9, verso 4, Romanos capítulo 11, verso 27, escritos por Pablo, Primera de Corintios capítulo 11, verso 25, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6 y verso 14, Gálatas capítulo 3, verso 15, verso 17, verso 4, capítulo 4, verso 24 y Efesios capítulo 2, verso 12. Debido a esta circunstancia de que Pablo utilizó frecuentemente la palabra pacto, algunos estudiosos están o afirman o defienden la teoría de que Pablo es el autor del libro de los Hebreos. Incluso hay una teoría que dice que mientras Pablo estuvo en Jerusalén, transmitió el mensaje de Hebreos en forma de sermón para los judíos romanos. Se piensa además que cuando llegó a Roma, que puede que haya dictado el mensaje a Lucas, quien era su compañero, el cual lo pulió, lo mejoró para publicarlo. Recuerden que Lucas es un médico, una persona culta, que nos deja su libro de Lucas y libro de los Hechos, y que estos estudiosos consideran que Lucas también pudo haber compuesto el dictado que Pablo le dio acerca del libro de los Hebreos, en forma de sermón. El hecho, recuerden, es una teoría nada más, el hecho de que haya sido un sermón se sugiere de la declaración que dice en el capítulo 11, verso 32, el tiempo me faltaría. Esa frase refleja la clase de lenguaje griego normalmente usado cuando se habla. O sea, la expresión palabra de exhortación que aparece en capítulo 13, verso 22, quiere decir claramente un sermón en el libro de Hechos 13:15. Además, el estilo de escritura de Lucas en Hechos es similar al estilo de Hebreos, lo que sugiere la posibilidad de que Lucas fuera un amanuense o el escriba de Pablo para escribir el libro de los Hebreos. Recuerden, amanuense o escriba es una especie de el secretario, el que viene y corrige todo lo que le está dictando el autor del libro. En el caso de estos personajes que consideran que Pablo fue el autor, bueno, consideran que Lucas corrigió todo lo que le estaba dictando Pablo y lo pulió de tal forma que le diera una forma de libro. Pero recuerden, es una teoría. Si Hebreos fue dictado por Pablo a Lucas en Roma, entonces es posible que en Roma se haya quedado una copia. Y si así hubiera sido, entonces hubiera sido recordada en Roma por varios años. Sin embargo, Clemente de Roma, que escribió más o menos en el año 96 después de Cristo, conocía la identidad del autor, lo hubiera conocido y no lo dijo en sus escritos. Otros padres apostólicos. Se le llama padres apostólicos a personajes que después de la muerte de los apóstoles tuvieron influencia en la iglesia. Para mayor información usted puede buscar acerca de Clemente de Alejandría, puede buscar acerca de Orígenes, dos de los padres apostólicos muy bien conocidos. Decíamos, si otros padres de la iglesia tuvieron también bastante que decir en cuanto a la autoría de los hebreos. En el caso de Clemente de Alejandría, que vivió del 150 hasta el 215 después de Cristo, aproximadamente, era un teólogo griego que opinaba que el libro había sido escrito por Pablo a los ciudadanos hebreos en el lenguaje hebreo y traducido al griego por Lucas. Eso es lo que decía Clemente de Alejandría. Orígenes, que vivió del 185 al 254 después de Cristo aproximadamente, es visto también como el teólogo y el erudito bíblico más grande de la iglesia primitiva. Él consideraba que el mensaje era de Pablo. Sin embargo, creía que otro sirvió como el redactor. Orígenes conocía muy bien los puntos de vista de esos hombres de la antigüedad y su sugerencia no debe ser
desechada sin dársele consideración. Recuerden, son sugerencias, no hay una información acertada acerca de quién fue el autor del libro de los Hebreos. Otro padre apostólico llamado Jerónimo, quien existió del 347 al 420 después de Cristo aproximadamente, traductor de las escrituras latinas, la Vulgata, era consciente de las dudas acerca de la autoría paulina. Sin embargo, dijo: tenemos que admitir que la carta escrita a los hebreos es considerada como de Pablo, no solamente por las iglesias del Oriente, sino por todos los autores eclesiásticos que desde el comienzo han escrito en griego. Este autor, Jerónimo, lo dejó escrito en su libro Cartas de Jerónimo, en el capítulo 129, verso 3, del libro de Jerónimo, no hay de la Biblia. Así que es lo que menciona Jerónimo, y él conocía muy bien a los demás padres apostólicos. Asumiendo que la mayoría o que todos los padres de la iglesia que escribieron en griego aceptaron a Hebreos como si fuera de Pablo, entonces es extraño que a la aprobación de ellos no se le dé mayor peso histórico para afirmar que este libro es de Pablo. Indudablemente, ellos estaban conscientes de que el uso del idioma griego en el libro de Hebreos no era típico de los escritos de Pablo, así que debieron haber tenido algunas otras razones más fuertes para aceptar a Pablo como el autor. O sea, el lenguaje en que Pablo hablaba en las demás cartas de Corintios, de Efesios, de Filipenses, de Tesalonicenses, es un lenguaje más sencillo, el lenguaje más común en el idioma griego, en comparación con la carta a los Hebreos, que tiene un griego con un estilo más elevado. Por eso de ahí el por qué están estas contradicciones. Vamos a ver cuáles son las objeciones. O sea, hay también autores que opinan que Pablo no escribió este libro. Entre las acepciones que los literatos mencionan, las subdividen en objeciones históricas, objeciones literarias y objeciones doctrinales. La diferencia en el estilo de redacción es la objeción estándar, el estilo en que se redactó el libro de los Hebreos. Algunos de ellos dicen que el lenguaje de la carta está en su totalidad por encima del estándar paulino, con un vocabulario más culto, un vocabulario más completo. Mientras que la formación de oraciones se caracteriza por una regularidad sosegada y muy artística. El movimiento afectivo en él es de un pensador tranquilo, un creador tranquilo, no es el de un apóstol apasionado como era Pablo cuando defendía sus puntos de vista. Por eso es extrañamente evidente la ausencia de aspereza en el lenguaje, de oraciones rotas o de transiciones interrogativas como por ejemplo, ¿o no sabéis?, que usan las demás cartas cuando dice, ¿qué pues os diremos? El ritmo también de la escritura tiene una perfección griega, helenística y retórica que distingue a Hebreos como algo de una singular belleza en referencia a la escritura. Y el matiz total del libro tiene más carácter levítico, como de un sacerdote, como si un sacerdote lo hubiera escrito, y por lo tanto eso era ajeno al espíritu de Pablo. Recuerden que Pablo estaba luchando por llegar a ser uno de los fariseos que compusieran posiblemente el Sanedrín allá en Jerusalén. Pero la forma de escritura difiere de la forma apasionada y lenguaje sencillo que Pablo utiliza en las demás cartas en comparación con el lenguaje más culto, más estudiado, con más profundidad y con más temas levíticos que se utilizan en el libro de los Hebreos. En el siguiente video vamos a continuar con esta introducción. Tenga usted bendiciones, que la pase bien.